Bienvenido al episodio 6, todos los que estamos aquí. Um, Recomiendo que si no han visto el episodio del 1 al 5, que entremos a YouTube y lo podamos ver para que estemos al día en la temática. Eh, Hoy vamos a estar hablando sobre un milagro, que creo que es el milagro más importante, que muchas veces no hay forma de explicar exactamente cómo este milagro ocurre, pero definitivamente es un milagro. Y es la temática de nacer de nuevo. Eh, Uno de los respetables maestros o rabí del tiempo de Jesús se acercó a escondida, y creo que lo vamos a leer ahorita, pero lo voy a parafrasear. Se acercó a escondida a Jesús y le dijo: Mira, sabemos que si no estás con Dios, no pudieras hacer las obras que estás haciendo. Así que, tú sabes, háblame. Eh, y Jesús le dijo este, este concepto interesante, este milagro. Decía, bueno, no puedes ver el reino si no naces de nuevo. Entonces, el rabí, y lo vamos a leer más adelante, el rabí dice, pero ¿de qué tú me estás hablando? Yo no voy a volver a entrar a- al vientre de mi madre. Y obviamente Jesús estaba explicando lo que él trataba de decir con volver a nacer en el mundo espiritual. Así que vamos a entrarle un poquito a este milagro lo mejor que podamos. Vamos a tocarlo de diferentes perspectivas de la palabra, de lo que está escrito aquí. Y voy a presentar un pequeño detalle científico que está muy interesante. Y voy a poner el video, el link, lo voy a poner abajo en las descripciones para que vayan abajo y miren ese pequeño detalle de qué es lo que ocurre cuando nacemos, cuando somos concebidos, cuando viene ese momento donde la semilla inserta el óvulo. ¿Qué ocurre en ese momento? Científicamente, se grabó qué ocurre en ese momento y los científicos han determinado que ocurre un estello de luz en ese momento. Así que el video va a estar ahí, vayan y búsquenlo. Y para los que estamos presencial lo podemos tratar de buscar y yo lo enseño más adelante. Juan 3, 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. So, científicamente, cuando, cuando esa alma, que lo hemos tocado antes, que Efesios dice que nos conoció antes de la fundación del mundo, quiere decir que existíamos. Entonces, existíamos antes de que Dios hizo el mundo, Dios te conoció antes de que Dios hizo el mundo, pero cuando viene ese momento que tú eres introducido a lo que es empezar lo que le conocemos el tiempo y espacio, que es el tiempo cronos, cuando eres introducido, pues sabemos que es ese momento de concepción. Cuando hay ese momento de concepción, los científicos grabaron eso y dijeron que cuando eso ocurre, luz viene. Es como si ahí entrara ese elemento de alma. Pero hemos hablado también que lo que es esto del tema de alma y lo que es el tema del espíritu es como si fuese una forma de energía. Eso es lo que es. Entonces, Jesús le está diciendo a este maestro, que después le dice: tú eres un maestro, tú eres uno de los maestros más reputables, uno de los rabís que se supone que tú sepas esto y tú no sabes esto. Le dice: si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino. Esto es un tema bien interesante porque
hemos estado hablando de que solamente Dios puede abrir tus ojos para poder entender algo. Y si tú no puedes ver el reino, pues entonces tus ojos no han sido abiertos. Pero aquí dice Jesús que no puedes ver el reino, no lo puedes ver, no puedes ver este tema que Jesús estaba hablando, el tema número uno de lo que Jesús estaba hablando, si no naces de nuevo. So, ¿qué es este concepto de nacer de nuevo? ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de hablar? Yo creo, y esto es yo suponiendo, y yo creo que en ese momento que tú naces de nuevo, aparece un segundo nacimiento. El primero es cuando esa alma es insertada a este mundo, ¿verdad? Entonces, el segundo, que es el que Jesús estaba hablando, yo creo que ocurre algo parecido a eso. ¿Por qué pienso que ocurre algo parecido a eso? Porque de acuerdo a mi experiencia, cuando me ocurrió, lo primero que yo sentí fue un amor que yo nunca había sentido. Algo pasó dentro de mí que yo comencé a sentir gozo, nunca lo había sentido. ¿Dónde estaba ese gozo? ¿Dónde estaban todas estas cosas que uno siente? Si tú no has experimentado nacer de nuevo, entonces tú deberías preguntarte si de verdad, tú has tenido esta experiencia. Porque cuando esto ocurre, cambia tu vida. Tú puedes decir, tú puedes determinar el antes y el después de ese momento. Muchas veces ese momento ocurre poco a poco, muchas veces ese momento es un momento que ocurre, es un misterio, es un milagro que eso ocurra. Y que eso ocurra no es determinado por ti ni por mí. Cuando eso ocurre, las experiencias que yo he visto, y he visto ocurrir en una persona, en mi vida, personas cercanas, tú puedes ver la evidencia de eso. Una de las evidencias es que su semblante cambia. Las personas comienzan a actuar diferente. Tú comienzas a ver esas señales de que alguien nació de nuevo. Tú comienzas a ver ese amor por Jesús. Tú comienzas a entender que reconocen quién es Jesús. Hay unas pequeñas detalles que tú puedes ver en alguien cuando este milagro ha ocurrido. Ahora, vamos a ver qué dice Jesús de esto. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Mira qué interesante como Jesús lo dice. So, ¿qué pasa antes y después de este milagro? Pues Jesús lo resumió como en una mini parábola aquí. Y entonces comienza a hablar de una puerta. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta. So, ¿dónde está esta puerta? Entonces, mientras pregunto dónde está esta puerta, si tu contestación fue en el corazón del hombre, sí, esa es la contestación. Esta puerta está en cada corazón del hombre. Y Jesús dice, si alguno oye mi voz, ¿qué es que alguien oiga su voz? Pues interesantemente, Salomón dijo que todo lo que ya es, ya fue, y que todo el conocimiento ya está. Y es como si el conocimiento girara alrededor del mundo y el conocimiento se filtra por tu mente. Y tu mente es la que procesa lo que es el conocimiento. Ahora, tu mente está sincronizada a tu corazón. Y lo que pasa por tu mente es como si fuese un tipo de filtro, pero tu corazón y tu mente están conectados y ligados. Y tu mente está encargada de procesar esa información y tu corazón, como lo hemos visto, que es lo que dice Dios, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida, es como si era el asiento de tus emociones. So, cada vez que en algún momento tú escuches el nombre de Jesús, solamente en alguien mencionar el nombre de Jesús,
ocurre esto que Jesús está hablando. Cada momento que tú escuchas Jesús, es como si esto que Jesús está hablando está ocurriendo. Es como si solamente su nombre, al mencionarlo, él se asomara en ese mismo instante. So, si tú te acuerdas, y tú eres una de las personas que ha experimentado nacer de nuevo, si tú te acuerdas y miras para atrás en el registro de tu memoria, antes del momento donde naciste de nuevo, cada vez que escuchaste de Jesús, la primera vez que escuchaste de Jesús, si tú te puedes acordar cuándo fue, es como si la primera vez que te dijeron quién era Jesús, ocurría esto. Ocurría algo, tu puerta estaba ahí, el mensaje, el conocimiento de Jesús fue registrado por tu mente y entonces la puerta de tu corazón estaba ahí. Y cuando escuchaste a Jesús y se mencionó a Jesús, era como si Jesús estuviese llamando a esa voz. Ahora, cuando tú le permitiste abrir esa puerta, y ahí dice, y abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él. Es como si el momento que tú aceptaste el amor de Jesús, el momento que le abriste tu corazón, el momento que tú aceptaste lo que él hizo en la cruz, desde el momento que esa información tú la llevaste a tu corazón y lo permitiste entrar, ocurre lo que Jesús dijo. Y cuando tú le permites a Jesús mismo entrar, y Jesús dice que él es luz, right? Entonces quiere decir que en ese momento ocurre algo similar al momento de concepción. Es como si luz entrara. Y cuando esa luz entrara, trayera todos esos beneficios de la luz. Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Aquí lo que dice es que ha dado su Hijo, de tal manera Dios te amó, dio su Hijo, para que todo en el que en él crea tenga vida eterna. Ahora vamos a disectar esto un poquito. So, de acuerdo a esto, habla de una salvación, ¿verdad? Y habla de una vida eterna. De acuerdo a esto, a este diferente punto de vista al que estábamos hablando ahorita, lo que se requiere para experimentar la vida eterna, de acuerdo a este versículo, es para que todo el que en él cree tenga vida eterna. Pero vamos a ver qué significa creer en Jesús. Cuando yo empecé en mis primeros caminos en esto, yo tenía la ilusión de que yo había tomado la decisión de creer en Jesús. Yo decía, yo tomé la decisión de creer en Jesús y por eso yo soy salvo. Y parece como si eso fuese cierto de acuerdo a este texto. Sin embargo, hemos comentado en los episodios antes que cuando Jesús le preguntó a los discípulos, le dijo, ¿qué la gente dice que yo soy? ¿Y qué ustedes dicen que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. So, ¿qué le está diciendo? Que la carne ni la sangre por sí propia puede dar esta revelación. La carne y la sangre, nosotros, humanos, no podemos llegar a la conclusión de que creemos en Jesús y que eso realmente ocurrió un nuevo nacimiento. So, ¿qué estamos tratando de decir? Antes de que yo experimentara el nuevo nacimiento, yo había aceptado a Jesús 1, 2, 3 veces. En mi mente, yo había decidido creer en Jesús, pero el nacer de nuevo no había ocurrido. Muchas personas yo los he visto cuando hacen un llamado, pasan al frente, dicen que aceptan a Jesús y tú los ves que sus vidas siguen diarias y normales.
porque se les enseñó la ilusión de lo que tienen que hacer es hacer una oración, ellos decidir creer y que ya eso te ha dado la experiencia de nacer de nuevo. Lo que Jesús estaba diciendo se ve como que un poquito diferente, ¿no? Nicodemo, el maestro, estaba diciendo, explícame este misterio. Tú estás haciendo señales y prodigios. Tú estás trayendo un conocimiento que nunca hemos escuchado. Tú estás diciendo todas estas cosas. Yo sé que Dios está contigo, pero dime, ¿cómo yo puedo entender eso? Dame de eso. Y Jesús le dice, es que no vas a poder ver el reino, no vas a poder entender si no naces de nuevo. So, ¿qué es realmente nacer de nuevo? Jesús empezó a explicar una parábola, que la dijimos ahorita. Aquí claramente dice que todo el que cree en Jesús tendrá vida eterna. So, ¿qué realmente es lo que Jesús está tratando de decir? Ahora bien, si esta experiencia es un milagro y entonces necesitamos este milagro o queremos que otras personas experimenten el nacer de nuevo, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Y yo me acuerdo la primera vez que yo decidí pues, ir por otro. Lo que yo estaba experimentando, yo me di cuenta que era realidad. Yo experimenté nacer de nuevo. Yo experimenté amor. Y yo quería que otras personas experimentaran esa realidad. Pues yo lo que empecé a hacer fue le empecé a hablar a la gente de Jesús. Comencé a todas las personas que yo podía hablar de Jesús. En aquel entonces yo tenía eh, unos negocios de barbería y yo me acuerdo que yo recortaba a mucha gente y cada vez que tenía la oportunidad de cuando recortaba a la gente, yo les decía de, de lo real que yo había experimentado, de lo bonito, de la experiencia que yo había experimentado y de lo que era aceptar a Jesús. Y mientras yo hablaba, yo me daba cuenta que muchos comenzaban a abrir sus ojos, comenzaban a querer buscarle a Dios, comenzaban a poner su atención en Jesús, comenzaban a abrir las puertas a Jesús. Y entonces me acuerdo que estaba en la universidad y decidimos tres, yo me acuerdo era yo, mi hermano y una muchacha que yo conocía, y decidimos, vamos a hacer una confraternidad de cristianos en la universidad, porque aquí no hay una. Yo he escuchado que en otras universidades hay una confraternidad de cristianos y aquí no la hay. Vamos a formar una. Entonces, me acuerdo que comienzo a pedirle a Dios. Y mira lo que le comienzo a pedirle a Dios. Yo, en lo que yo entendía en aquel entonces, yo comienzo a pedirle a Dios con mucha fuerza, decirle, Dios, dame, dame, dame la palabra, dame a las personas, dame la herramienta para yo ir a otros y ganarlos para ti. Yo quiero que mucha gente sepa que esto es real, que lo que estoy experimentando es real. Quiero ir a salvar a estas personas. Dame la palabra que yo necesito, dame la valentía que yo necesito para poder ir a ganarme a esta gente. Y me acuerdo que escuché la voz de Dios diciéndome, tú no eres el que vas a ir a salvar. Y yo me quedé como que, ¿de qué tú hablas? Pero si nadie les habla de Jesús, pues, ¿cómo yo entonces le puedo hablar a la gente de Jesús? ¿Cómo entonces se van a salvar? Y Dios me enseñó un principio poderoso. Me dijo, yo soy el que voy a traer a la gente. Y entonces eso cambió mi pensar. Yo había ido a eventos públicos a hablar de Jesús. Yo era el tipo de persona que estaba en una fiesta grande, donde hay miles de personas, y yo iba por ahí diciéndoles, Jesús te ama. Yo era de esas personas que iba y oraba por las personas. Cuando te digo que yo iba
a mencionar y hablar el nombre de Jesús, yo aplicaba un principio que vamos a explicar ahorita. Yo apliqué el hablar de Jesús. Al solamente mencionar a Jesús, Jesús mismo se está apareciendo en la puerta de cada corazón. Y cuando yo le estoy diciendo a Dios que quiero ir por las personas, Dios me dice, no, tú no vas a ir por las personas, yo soy el que traigo las personas. Entonces yo le dije, pues explícame entonces, ¿cómo es esto? Yo quiero que muchas personas experimenten esta verdad, como tú lo has hecho conmigo, pero ¿cómo entonces voy a ir por esas personas? Y entonces Jesús me enseñó un principio poderoso. Y desde que me enseñó este principio poderoso, lo he estado aplicando y nunca, nunca me ha fallado. Nunca. Ok, Lucas 11, 5 al 10 dice. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se le abrirá. Cuando él me enseñó esto, él lo que me dijo fue, si tú quieres que yo salve a alguien, haga nacer a alguien nuevo, que este milagro ocurra, lo que tienes que es ir delante de Dios y decirle, Padre, dame este pan de salvación para esta persona. Dame este pan de salvación para la persona. Y lo que ocurre es que le pido a Dios que mueva el cielo y el cielo empieza a contestar la oración y el cielo empieza a trabajar con esa persona para empezar el proceso de siembra, de riega y de cosecha. Cuando yo entendí esto, aquí dice, parece que aquí está representando a este hombre que está en el cielo y le dice, mis niños están conmigo, yo no me quiero mover. Y él le dice, no, por su importunidad. Quiere decir que la persona siguió diciéndole, no, 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 no. Yo tengo un amigo, necesita este pan. Yo necesito que me dé pan porque no tengo que darle. Y el que está acostado en cama dice, déjame darle el pan, ¿verdad? Déjame hacer esto porque esta persona, este amigo mío, me está pidiendo y me está molestando. Déjame yo darle el pan para que ya me deje quieto. Mira qué parábola dice Jesús. Entonces, en el proceso de siembra, de crecimiento y de cosecha, tú ves que de momento primero se siembra la palabra. ¿Qué es sembrar la palabra? El primer momento que esa persona escuchó a Jesús. El primer momento que escuchó la historia de que vino alguien al mundo y murió por ti. ¿Ustedes se acuerdan la primera vez que escucharon esa historia? So, si tú has escuchado esa historia, quiere decir que en ese momento Jesús está presentándose a la puerta de tu corazón. Aunque no te des cuenta, aunque no lo viste físicamente manifestado al frente de ti. Bienaventurados los que sí vieron eso, porque hay personas que han visto eso. Pero desde el momento que tú escuchaste la primera historia, se cumple lo que Jesús dijo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo con su voz. ¿Qué es llamar con su voz? Es lo que hizo Jesús, que vino a morir por ti. En el primer momento que alguien te dijo la historia de Jesús, Jesús mismo se apareció delante de ti y te dijo, morí por ti. Ahora, ¿qué es la siega? Pues esa semilla que se sembró, si lo vemos desde otro punto de vista, entonces necesita ¿qué? Germinar, ¿verdad? Pero para que germine, ¿qué necesita? Agua. Pues esa semilla es la semilla de Jesús.
luego necesita agua y luego empieza a dar fruto. La semilla germina, ¿verdad? ¿Qué es el procedimiento desde mi óptica, obviamente? Desde mi perspectiva. ¿Qué es regar el agua? Echarle agua. Echarle agua para mí es cuando tú comienzas a escuchar testimonios de otras personas. Cuando tú comienzas a escuchar, espérate, esto pasó a mi vida y Dios me perdonó. Yo pasé por todo esto y vi que Dios me proveyó. Pero es que yo tenía un momento bien difícil y Dios resolvió este problema. Oh, pero yo necesitaba ese amor de Dios y yo había cometido tantos errores y Dios me perdonó y ahora soy un hombre nuevo. Cada vez que esa persona escucha todos estos testimonios, ¿qué empieza a ocurrir? Wow, es que es verdad lo que me dijeron de Jesús. No porque me lo dijeron por la historia, sino porque conozco a tal persona y mira lo que me dijo. Yo puedo ver que esa persona es diferente. Conozco a mi hermano, mi familiar, mi primo, y yo creo que él me está diciendo la verdad. Eso es verdad. Entonces, ese es el proceso de echar agua. Pero en el momento de que se dé a luz lo que esa semilla fue, lo que esa agua hizo y empezó a germinar, es el momento cuando realmente tú naces de nuevo. Ahora, yo me di cuenta de esto en todos los aspectos. Cuando Jesús me enseñó esto, ya mi oración era diferente. Ya mi oración no era, déjame yo ir, como si la gloria me la ganara yo para ganarme la vida. Ya la oración era diferente. Ya la oración era, Padre, dales el pan de vida. Y Jesús mismo dijo, yo soy el pan que vino del mundo. No solamente eso, cuando vemos en el Antiguo Testamento y el pueblo estaba caminando sobre Egipto, ¿qué caía? Pan del cielo. Jesús dijo, yo soy ese pan del cielo. Cuando aplicamos la parábola y le pedimos el pan de salvación por alguien, el cielo comienza a moverse, a trabajar por él. Y nuestro trabajo es ser colaboradores de ese proceso. Algunos siembran, otros riegan y otros cosechan. En esa parte de la vida no está diseñada para que nosotros lo hagamos. Eso lo hace Dios en su propósito. Pero entonces mi trabajo era pedir, el cielo se movía y entonces después yo trabajaba colaborando con el Espíritu de Dios. ¿En qué época, en qué de esta parábola que estoy hablando de sembrar, o de esta semejanza, o de esta ilustración de sembrar la semilla, de echarle agua y de cosechar, ¿dónde en la vida de esta persona está? ¿O estamos en el momento de simplemente sembrar la semilla, donde le hablamos que hubo alguien que vino a la tierra a morir por ti? ¿O estamos en la parte donde esa persona necesita un testimonio tuyo? ¿O estamos en la parte donde Dios está cosechando? Ahora yo pregunto, ¿acaso tú has experimentado una parte? Eso. Y yo experimenté varias. Yo me di cuenta que muchas veces yo estaba en ese momento donde este milagro ocurría. Y lo vi de diferentes puntos de vista y voy a compartir las veces que yo lo pude experimentar. Por ejemplo, yo estaba una vez en la barbería, estaba recortando a alguien y comienzo a hablarle de Jesús. Y no recuerdo si ya alguien le había hablado de Jesús, pero en Puerto Rico, donde yo me crié, casi todo el mundo ha escuchado a Jesús. Es bien raro que nadie no escuche a Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que ya Jesús se asomó. Se asomó a todas las puertas que pueden haber. Eso quiere decir que si lo vemos desde la perspectiva de la semilla, ya alguien puso una semilla. Probablemente ya alguien le había echado agua a esa semilla. Algún testimonio él había visto, alguna abuelita no paró de decirle, mira, estoy orando por ti. Algo a lo mejor ocurrió, algún amigo esa persona vio. Pero cuando yo lo estoy recortando, yo comienzo a explicarle un testimonio de algo que ocurrió en mi vida. Y entonces, si darme cuenta, mucha agua empieza a correr. Mucha agua empieza a correr.
Y de momento yo veo a esta persona llorando. Cuando yo veo a esta persona llorando, yo reconozco esa señal. ¿Por qué? Porque cuando el proceso de que Dios te esté haciendo nacer de nuevo, es imposible que tú no veas la evidencia física. Algo se puede ver. No hay forma de decir que ese milagro está ocurriendo y tú estás como si nada. En mis experiencias pasadas, cuando esto realmente es genuino y está ocurriendo, una de las señales es cuando las personas están llorando. ¿Por qué? Porque algo está ocurriendo en su corazón. En su corazón a lo mejor había dolor, o en su corazón está experimentando amor por primera vez. En su corazón, si darse cuenta, le abrió la puerta y Jesús estaba entrando. Y cuando Jesús está entrando, esa luz está entrando con ella el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios empieza a tocar tu corazón, no hay forma de resistirlo. Hay una evidencia, hay algo ocurriendo. Y me acuerdo que veo a la persona llorando, me estoy dando cuenta que eso está ocurriendo y vengo y me acuerdo de, espérate pues, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Porque Dios está haciendo algo, Dios está haciendo el milagro. Pues, ¿tú quieres aceptarlo? Me acuerdo que le dije, sí. Pues lo que me acuerdo es lo que vi en la iglesia, lo que veía a todos los pastores decir, bueno, pues haz esta oración conmigo. Y de la manga me acordé de las cosas primordiales que se dicen. Bueno, Jesús, te acepto en mi corazón, déjame entrar, perdona mis pecados, y no me acuerdo qué era. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y me acuerdo que todo eso pasó. Y ¿tú crees que la oración que yo hice necesariamente ayudó a contribuir lo que estaba ocurriendo? No sé, maybe. Pero realmente lo que estaba ocurriendo era un milagro. La oración o no oración era que Jesús estaba entrando en esa puerta. Muchas veces cuando tú reconoces en qué época, en qué etapa de esto tú estás, tú puedes reconocer y tú dices, esta es la parte de siembra. Este no es el momento que yo le voy a decir a esta persona, ¿quieres aceptarlo? Para que físicamente esa persona abra su corazón. No, porque es la época donde él está es probablemente de echarle agüita a la semilla. Ahora, tú tienes que poder trabajar con el Espíritu Santo, discernirlo en qué tiempo está, en qué está pasando. Pues muchas veces cuando yo comencé a trabajar juntamente con el Espíritu Santo, podía trabajar de esa forma y ser sumamente efectivo. Ahora, interesantemente, encontré otro concepto más profundo y lo voy a explicar. Estoy quedando sin agua. En el concepto más profundo me di cuenta de que cuando eran los momentos donde este milagro ocurría masivamente. Me explico. Me di cuenta de cómo yo puedo trabajar con el Espíritu de Dios, con el cielo, para que Él comience a desatar, a manifestar este milagro masivamente. Porque el ejemplo que te acabo de dar fue cuando yo estaba uno a uno con alguien. ¿Cómo esto ocurría masivamente? Dios comenzó, cuando ya estábamos adelante un poquito, hablando de Jesús, yendo a sitios, Dios comenzó a darle crecimiento a esta confraternidad que te dije que la habíamos fundado. Y cuando Dios empezó a dar crecimiento, ya éramos muchos. Éramos muchos que estábamos experimentando cosas de Dios y Dios nos había enseñado a enseñar, a orar, a predicar. Y entonces Dios comenzó a abrirnos puertas a las escuelas y empezamos a ir a las escuelas públicas. Las escuelas públicas paraban las clases y nos ponían a todos los estudiantes en una cancha, nos ponían a todos los estudiantes ahí. Entonces nosotros teníamos que entonces hablarles de Jesús. Pero si ya nosotros entendíamos el principio, ¿qué era lo que nosotros tenemos que hacer para que esto que estamos compartiendo hoy se hiciera realidad en ese lugar? Nosotros nos dimos cuenta que podíamos
acelerar el proceso, o me corrijo, podíamos trabajar juntamente con el cielo y acelerar el proceso de siembra, siega y cosecha ahí rápido. Y nos dimos cuenta que empezamos a hacer unos pequeños estrategias. Y lo que hicimos en las estrategias fue, para poder cautivar la atención de los pequeños seres humanos más jóvenes que estaban en high school, teníamos que llamar su atención. Entonces, teníamos que hacer algo para que ellos prestaran atención. Eso que hacíamos en aquel entonces, hacíamos un drama. Y muchos de los dramas eran vivencias que habíamos pasado. Eran dramas de maltrato en la casa, un padre golpeando a su esposa y el niño viéndolo. Y nosotros hacíamos cosas que los estudiantes decían, ¿qué está pasando? Estos universitarios vienen aquí, están actuando, se ven cool. ¿Qué es lo que están haciendo? No tenemos que coger clase. Y estaban todos cautivos. Hacíamos algo para llamar su atención. Cuando ya teníamos su atención, teníamos 15 minutos aproximadamente. Cuando terminábamos, los mismos actores comenzaban a dar sus testimonios, y muchos de los testimonios eran lo mismo que habían actuado. Y comenzaban a decir lo que Jesús había hecho por ellos. ¿Qué está pasando aquí? Estamos mencionando a Jesús. Muchos de ellos probablemente fue la primera vez que lo mencionaron. Pero que estábamos echándole agua. Estábamos hablando de lo que Dios había hecho con nosotros y era genuino. La gente sabe cuando es genuino. La gente sabe cuando tú le estás diciendo algo de verdad. Y los chamaquitos sabían también. Y comenzábamos a hablar de Jesús. Lo que tú comenzabas a ver entre la multitud era la señal. Yo le llamaba la señal. Niños comenzaban a llorar. Se empezaban a identificar. Y tú veías eso y tú decías, Jesús está trabajando. Entonces, el grupo de nosotros teníamos adoradores. ¿Y qué es lo que hacíamos? Empezábamos en ese momento, cuando ya la atmósfera se sentía, ese amor era casi tangible. La gente estaba llorando, no había distracción, el enfoque estaba completamente directo. Se ocurría una sola atmósfera. Los adoradores comenzábamos a adorar. Y cuando comenzábamos a adorar, la presencia de Dios se hacía casi tangible en el lugar. Y así el Espíritu Santo comenzaba a hacer el milagro en multitudes. Lo que me di cuenta es que muchos de esos niños, probablemente es la primera vez que escuchaban de Jesús, pero muchos ya le habían hablado de Jesús, probablemente también. Muchos después nos dieron los testimonios que iban a iglesia. Y interesantemente me di cuenta que cuando la presencia de Dios estaba en un lugar y tú la sentías, lo que ocurría es que los que ya habían puesto una semilla, los que ya habían regado agua, simplemente a la presencia de Dios estar ahí, Dios entonces hacía el milagro en ellos. Lo único que teníamos que hacer era buscar la forma de trabajar con el cielo para que su presencia estuviese en ese lugar. Y cuando la presencia de Dios estuviese en ese lugar, Él mismo hacía la obra. No había que forzarlo. Ya los niños estaban locos, llorando, siendo ministrados. Lo que había que decir, ¿quiénes quieren venir al frente? Ni una sola vez vimos a todos los jóvenes pasar al frente, todos llorando. Las cosas que nosotros nos enteramos, no las puedo ni decir aquí. Me di cuenta que en varias ocasiones Jesús decía, la cosecha ya está ready. Y era porque muchas veces ya todo está ready y lo que falta es el momento del milagro. Pero como el momento del milagro ocurre únicamente que Él mismo lo haga, entonces tú tienes que hacer todo lo posible que en la atmósfera que tú estés, esté Él ahí. Y Él mismo lo va a hacer. Pues no se trata de nosotros. Nunca falló. Dios comenzó a abrirnos puertas en diferentes lugares. Y los testimonios eran comunes como ustedes conocían. Yo estaba ahí en la iglesia, eso nos decían después. Y sentía mi corazón que no podía estallarse, no podía estallarse. Yo decía, ¿qué está pasándome? Bueno, lo que estaba pasando es que Jesús estaba ahí, la atmósfera estaba llena de Él y era el tiempo de una cosecha. Vamos a usar un ejemplo de la Biblia que habla de siembra y de crecimiento.
1 Corintios 3, 1, 9. Y mira qué interesante. Pablo usando el ejemplo de la siembra y crecimiento, pero ya desde otro nivel, de personas ya que habían nacido de nuevo ya. Vamos a ver qué está diciendo. 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, ni sois capaz todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y cómo andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy Pablo, y el otro, yo ciertamente soy de Apolos, no soy carnales. Ahora yo le voy a cambiar Pablo y Apolo. Yo le voy a decir, pero ve acá, ¿por qué ustedes están diciendo que hay mucha división? Algunos están diciendo que son de los evangélicos, otros están diciendo que son de los pentecostales, otros están diciendo que son de nueva era, otros están diciendo que son, vamos hasta atrevernos a decir, otra religión. Pero ustedes están diciendo que son de una rama o de otra rama. ¿De qué ustedes hablan? Ustedes lo que están hablando es de cosas carnales. Esto no se trata de nosotros, de quién es de Apolo, quién es de esta denominación o quién es de esta otra denominación. Aquí se trata de, y mira lo que él está diciendo. Pues, ¿qué pues es el versículo 5? ¿Qué pues es Pablo? Vamos a decirle, ¿qué pues es la iglesia bautista? ¿Qué puede ser Apolo? ¿Qué puede ser entonces la iglesia evangélica? ¿Qué pues es la denominación que te quieras imaginar ahora mismo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. ¿Quién concedió que creyéramos en él? El Señor. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, el que da crecimiento. So, ¿qué tú estás diciendo? ¿Que tú eres de esta denominación o tú de la otra? ¿Que tú te salvaste, te ganaste a muchos para Dios? ¿Que la iglesia pentecostal se ganó esto? No, ¿de qué ustedes están hablando? Eso son niñerías. Vamos a madurar ya. Esto no se trata de religión. Desde el momento que tú vas diferenciando, no es que nosotros somos esta religión, aquellos son de aquella. Tú estás diciendo lo mismo que dijeron esto cuando Pablo, que ustedes son de Apolo, que otros son de Pablo. Y era Pablo que lo estaba escribiendo, estaba hablando que algunos eran de los suyos. Está diciendo, no se trata de esto, es que el cielo es el que siembra, el cielo es el que da el crecimiento y el cielo es el que hace este milagro de que tú nazcas de nuevo. No, que algunos son esto, lo otro, de aquel país, de este país. Pero ¿quiénes somos nosotros? Versículo 8. Y el que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa según a su labor. ¿Qué está diciendo? Mira, lo que Dios me dijo, tú no eres el que vas a buscar a la gente. Yo iba por ahí hablando de Jesús, yo me tiré para donde quiera, todos los clientes que podía le hablaba de Dios, cada oportunidad que tenía estoy hablando de Dios, hasta el sol de hoy me pasa. Pero, ¿quién soy yo? Nada. ¿Quién es Pablo? Nada. Ahí lo dice. Pero, tira ahí una cláusula. Pero cada uno recibía su recompensa. Hay recompensa. Hay recompensa por lo que hacemos, por el bien que hacemos. Pero quién es el que siembra? ¿Quién es el que riega? ¿Quién es el que cosecha? Jesús. ¿Verdad? El cielo. So,
Era este versículo nuevo. Vamos a ver si leímos el versículo nuevo. Porque esta es la parte que si entiendes esto, todas las personas que yo amo, que yo conozco, han sido nacidos de nuevo. Todas. ¿Por qué? Porque conocí este principio. No se trata de mí. Tú no vas a salvar a nadie. ¿Tú eres qué? Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros tenemos que colaborar. ¿En qué etapa esa persona que tú quieres que nazca de nuevo, que entienda estos misterios del reino de Dios, que entienda esta verdad? Pues tú no lo vas a hacer por él, ni él mismo lo puede hacer. Tiene que Dios abrirle los ojos. Pero tú, que tus ojos fueron abiertos, lo único que tú puedes hacer es colaboradores de él, y de la forma más efectiva que tú puedes hacer es ver en qué etapa ellos están y colaborar. O estás en la etapa de que le eches agua, le des tu testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. O estás en la etapa de simplemente hablarle de Jesús, lo que Él hizo en la cruz. O estás en la etapa de ser utilizado cuando alguien es nacido de nuevo. Es hermoso. Y tú sabes cuando es genuino y cuando Dios está ahí, lo vas a saber. Si Dios está en algún momento en esa etapa en tu vida, en la vida de alguien. Y estamos hablando muchos principios de Dios. Pero entonces ahora estamos entendiendo qué ocurrió con nuestras vidas si esto pasó. Y si esto no ha pasado sobre tu vida, pídele, porque Él es el único que lo puede hacer. Ábrele tu corazón. Mira la cruz y pide perdón. Porque ciertamente todos necesitamos eso, esa justificación. Pero ahora tú eres parte de esto, sabes que esto pasó en tu vida, Dios te hizo nacer de nuevo, despertaste, estás aquí, te estás entrenando. Ahora tú quieres que otros experimenten lo que tú estás experimentando. Por favor, no haga lo que muchas de nuestras abuelas hizo, que era una candaleta encima de nosotros. Mira, 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 que si ves a Jesús te vas a ir para el infierno, vea, tienes que aceptarme para la iglesia y para lo otro. Porque lo que vas a hacer es lo vas a empujar más, lo vas a alejar más. Lo que tú tienes que es respetar en qué temporada el cielo está trabajando con esa persona. Y si no está trabajando de ninguna manera con esa persona, empieza con qué? Con el principio. Pídele a Dios que le dé el pan de vida. Pídele. Y entonces ve y siembra la semilla. Pero no sé cómo sembrar la semilla. Sencillo. ¿Qué es la semilla? Jesús. Es más, mira, tú entras a un sitio. Tú entras a un sitio donde hay mucha gente. Te pruebo que lo hagas. Entra a un sitio que hay mucha gente y menciona a Jesús. Hey, Jesús está con ustedes, para que ustedes sienten que mencionar su nombre es como luz en las tinieblas. Hasta tú sientes como esa vergüenza, como que te cuesta decir, Jesús está aquí contigo. Te cuesta porque el efecto de mencionar a Jesús, la información de solamente mencionar el nombre, es luz en las tinieblas. Por eso te cuesta ir a un sitio y decir, mira, Jesús murió por ti, Él te ama. Esa es la semilla. Esa es la semilla. Jesús. Y todo el que cree en Él, que cree que Él murió por sus pecados y que eso ocurrió y en su corazón de verdad lo hizo y abrió la puerta, entonces Jesús entra a escena con él. Esa es la primera parte. La parte número 2. Esa semilla necesita agua, porque todas las semillas necesitan agua. Tú pones una semilla en la tierra, le echas agua. ¿Qué es la agua? Jesús dijo, imagínate si esto está tan interesante, que Jesús dijo, el que cree en Jesús, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de ¿qué? De agua viva. Solamente tú estar y que los ríos de vida estén corriendo, ya esa agua está regándose, está dándole vida a las semillas que están alrededor de ti, de tu familia, de tus amistades, de donde quieras. Mira, todo está tan cuadrado, todo está tan cuadrado desde la eternidad, que ya la eternidad sabe quiénes van a ser tus amigos, ya la eternidad sabe quiénes iban a trabajar contigo,
Todo está fríamente calculado. ¿Quién era ese? Chapulín Colorado. Las personas a las que tú tienes acceso, las personas a las que tú tienes contacto, todas esas personas que tú conoces, probablemente desde antes se determinaron que tú ibas a ser amigo de ellos. So, tú eres colaborador del cielo o no eres colaborador. Y si lo eres, identifica bien. Mira, tú sabes cómo llega un punto que yo solamente conectaba con una persona. No sé cómo explicártelo. Simplemente iba a un lugar y podía identificar en qué temporada estaba esa persona. Y simplemente no era nada más que tiempo. Tiempo. Y esa persona, Dios lo hacía nacer de nuevo. Dios hacía el milagro. Tiempo. Le decía, mira, como sabían que yo en aquel entonces representaba, estaba a cargo de cosas en la iglesia. Decía, como sabían que yo estaba predicando esto, lo otro, me decían, mira, yo tengo tal persona, yo quiero que tú vengas y hables con esta persona. Y humanamente lo que están tratando de decir, yo quiero que tú vengas y hables con esta persona para que Dios salve a esta persona. Eso es lo que ellos humanamente están tratando de hacer. Hay un problema, está teniendo muchos problemas, vamos a llamar al pastor, vamos a llamar al ministro, vamos a llamar... Y yo me acuerdo que muchos eran jóvenes. Y yo iba y decía, no, esa persona está bien difícil, esa persona para que se salve, tacho, eso necesita un milagro. Esa persona es súper problemática. No importa, los más problemáticos, los más difíciles, los más que estaban dando problemas, todo, me los ganaba para el Señor. ¿Cómo yo lo hacía? Sencillo. Ellos sabían que yo me estaban enviando a su casa, me estaban conectando con ellos para que yo le hablara de Jesús. ¿Tú sabes que ellos estaban en su mente ya diciendo? Ah, ya él está hablando de hablarme de Jesús. Como si no me lo han dicho 20,000 veces aquí, mi abuela, mi mamá. ¿Sabes lo que yo hacía? Yo iba allí y decía, mira, ¿todo bien? ¿Qué te gusta hacer? ¿Jugar el juego? Vamos a jugar el juego. Me sentaba a jugar el juego con ellos. Compartir con ellos. Yo, normal. ¿Por qué? Ya la semilla yo sabía que estaba. Yo esperaba que ellos abrieran su corazón. Y entonces, o era tiempo de echarle agua, o era tiempo de la cosecha. Adivinen qué pasaba. El momento venía, se abrían su corazón y le echaba agua o esperaba el tiempo. Ellos veían algo diferente a lo que era la religiosidad, lo que escuchaban siempre. Veían, decían, espérate, esto es genuino. Esta persona realmente está pasando tiempo conmigo, lo que a mí me gusta hacer. Yo lo que necesitaba era que de ahí estuvieran simplemente en un evento que yo sabía que la presencia iba a estar y Jesús mismo iba a hacer la cosecha. Yo no tenía que convencerlos, no es mi trabajo convencer a nadie, tu trabajo no es convencer a nadie. El cielo mismo va a convencer a alguien. Tu trabajo es colaborar con qué época estás. Si tú que estás viendo estás a cargo o vas a estar a cargo y quieres ir a multitudes, sencillo, lo que tienes que llamar su atención. Haz algo cool que llame la atención, que capte la atención. Hoy en día hay tanto entretenimiento, lo que necesitas es llamar la atención. Una vez que llames la atención, menciona a Jesús. Entra, sé genuino. La gente quiere ver qué Dios está haciendo. Abre tu corazón, qué Dios hizo en tu vida. Y entonces asegúrate que la presencia de Dios esté ahí, porque si la presencia de Dios esté ahí, va a haber cosecha. Si no, puede ser que llegue un punto que tu testimonio sea tan fuerte que en tu testimonio, en mencionarle el nombre de tu testimonio, su presencia está ahí descendiendo y haciendo la cosecha ahí. Y entonces, lo que tienes que hacer es colaborar y ya ocurre. Sencillo. No se trata de nosotros, se trata de Él. Vamos a, vamos a convertirnos en colaboradores, vamos a convertirnos en socios del reino de Dios para que entonces mucha más gente puedan salir de donde están y caminar en la luz, para que mucha más gente puedan experimentar esta vida eterna, que la gente pueda experimentar esto.